¿Qué tal, conocedores? ¿Cómo están? Es un placer que estén revisando este contenido en particular porque vamos a mostrar lo que viene siendo la máquina del tiempo. Encontré unos contenidos que yo tenía desde hace 10 años atrás. Vamos a analizar qué es lo que estaba haciendo, qué era lo que planteaba, cuáles eran las inquietudes. Es decir, obviamente son pequeños fragmentos. Hay que analizar la evolución que ha habido, si es que ha habido alguna evolución, y también cuál viene siendo la conclusión o por qué muchas veces el concepto de la década perdida se hace presente o como menciona Jordan B. Peterson, ¿por qué tenemos que compararnos contra nosotros mismos si es que realmente queremos analizar un progreso? La máquina del tiempo se me vino a la mente cuando reencontré estos contenidos de hace muchos años y dije déjame compartirlos con la audiencia, vamos a exponernos, vamos a esperar el feedback también y sobre todo quiero que estés consciente de que todo es parte de un proceso, es decir, llevamos ya más de 10 años trabajando bajo este tipo de metodología, este tipo de concepto, y ahora quiero mostrarte los inicios de cuando todo esto comenzó. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Mingo y antes que otra cosa, pues te agradezco el hecho que has tomado la decisión de participar en este pequeño, pues digámoslo así, entrenamiento que hemos hecho para cada uno de las personas que así lo han decidido. ¿Qué es lo que se trata esto? Bueno, no es otra cosa sino empezar a fomentar un poco lo que viene siendo la cultura de negocios, tanto en el aspecto de redes de mercadeo como en el aspecto quizá tradicional, pero sobre todo dar un enfoque sobre el Internet. ¿Sí? Tenemos que empezar a ver que los negocios de hoy en día tienen que ser más rápidos, más fáciles, mucho más sencillos, con resultados también de una manera más rápida. En fin, vivimos en un mundo mucho más acelerado y sobre todo donde los resultados tienen que verse de una manera pues prácticamente casi inmediata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este octavo día de entrenamiento. Este día es muy especial, ya que vamos a tocar un tema pues, muy importante, que es trascendental a lo largo de todo lo que hemos venido pues, ya viendo y escuchando. Y se refiere prácticamente a un término que se conoce como mindset, que en inglés, que en español sería pues, un estado mental. ¿Recuerdas cuando en un inicio pues comentamos sobre lo importante que es pagar un precio y estar preparado, sobre todo si estamos dispuestos a hacerlo? Tu estado mental es lo que va a dictaminar si estás preparado o no. Eso de entrada, las otras cosas que vamos a ver. Pero tu estado mental es lo que va a determinar eso. Va a determinar la manera en la que pensamos, va a determinar las acciones que vamos a hacer y sobre todo en base a esto se van a obtener los resultados que en base al esfuerzo que hagamos vamos a obtener. Hola, ¿qué tal? Te saluda Salvador Mingo. Y bueno, te doy la bienvenida a este blog que hemos hecho con la intención, sobre todo, de que conozcas, que te documentes más sobre estos temas, pero sobre todo que nos compartas tu opinión. Estamos tocando temas relacionados a todo este espectro de los negocios, tanto negocios por internet, negocios tradicionales, toda la parte de redes de mercadeo, bienes raíces, inversiones, en fin, ¿no? Hasta inclusive los negocios tradicionales. Entonces, nos interesa muchísimo saber tu opinión y sobre todo que participes del mismo. ¿Por qué son importantes los valores? Porque en función de los valores que tengamos, se generan una palabra muy importante, que son nuestras convicciones. ¿Sí? Es decir, a raíz de los valores, es la convicción que tenemos, es cuando estamos decididos a hacer algo, es cuando decimos, esto va a ser así, ¿por qué? Porque así lo creo. ¿Por qué? Porque así es como yo he aprendido y sobre todo así es como yo siento que tienen que ser las cosas, ¿sí? Definido en esta parte. Vamos a hacerlo como una especie de espiral. Las convicciones. ¿Qué pasa con las convicciones? En medida de que éstas se van forjando y sobre todo siguen desarrollándose, estas van a determinar nuestras expectativas. ¿Sí? Y lo voy a traer a escribir. Expectativas. Disculpen la letra, pero lo importante es el mensaje. ¿Sí? Las expectativas. Vamos entendiendo el punto.
primero son los valores, es como vamos creciendo. A raíz de esto se generan nuestras convicciones. A raíz de las convicciones es que generamos lo que esperamos de la vida, lo que esperamos que suceda, ¿sí? Es a raíz de esto que nos va plasmando un escenario de cómo van a ser las cosas. Hay personas muy seguras de sí mismas, ¿sí? Hay personas que creen que van a hacer algo y lo van a hacer. Un ejemplo, una persona que va a buscar empleo, tiene la convicción de que lo va a hacer y lo único que espera lograr es que se lo van a dar. Y adivinen qué, se lo dan, ¿sí? Todo está aquí, pero toda es la manera en la que actuamos, cómo hacemos las cosas. Y vamos a ver por qué nuestra expectativa, ¿qué genera? Genera nuestra actitud. ¿Sí? Vean cómo se va haciendo cada vez más grande. Es decir, a raíz de las expectativas que tengamos, va a ser la actitud que vamos a tener hacia la vida. Si esperamos cosas buenas, nuestra actitud ¿cómo va a ser? Pues buena, simplemente vamos a estar esperando que las cosas sucedan bien. No vamos a estar estresados, ni preocupados, ni lamentándonos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra naturaleza interna nos dice que las cosas se van a dar conforme queremos. Se acabó. Pero no nada más es esto. La actitud que genera los actos. ¿Sí? Es decir, en función a las cosas que hagamos, son los resultados que vamos a tener. Quiero utilizar la plataforma web, pues prácticamente tiene un espectro enorme de personas, ¿sí? A las cuales puede llegar. Muy bien. ¿Qué pasa con una estrategia bien cimentada? ¿No? Lógicamente, una estrategia bien hecha. Lo que hace es esto. Imagínense que, no sé, que aquí hay un mar, ¿sí? Disculpen aquí los dibujos. Imaginemos que todo esto es un mar, ¿sí? Alguien tira de aquí anzuelo. Disculpen el término, pero es para que nos quede un poco más claro. Donde hace mención de la oportunidad que tiene, ¿sí? Aquí hay muchos peces, digámoslo así cada persona. Entonces, habrá gente dentro de toda esta inmensidad que se siente atraída hacia esta oportunidad, ¿sí? Es normal, es decir, tenemos que pensar de una manera muy general y sobre todo práctica, ¿no? En relación a cómo hacer este tipo de cosas. Disculpen los dibujos, si yo lo estoy viendo y no está tan bien, pero bueno. Soy Salvador Mingo y en esta ocasión te traigo un video en relación a finanzas personales y específicamente voy a hablar de deudas, ¿sí? A veces estas deudas cómo pueden opacar la misma vida que se lleva y cómo puede hacer que se tenga una realidad sumamente estresante. Lo que traigo en este momento es simplemente una estrategia para liquidar deudas. Obviamente no es mágica ni tampoco no es una cirugía de cerebro, pero sí requiere mucha determinación y sobre todo ser constante en relación a lo que se dice. Muy bien, lo primero, cuando se tiene una deuda, ¿sí? Lo que vamos a comentar aquí es de qué manera puedes ir disminuyendo esta deuda, pero de una manera inteligente. El problema radica en lo siguiente. Cuando se tiene, por ejemplo, vamos a hablar, cuando se tienen tres deudas, esta es mi deuda 1, esta es mi deuda 2, esta es mi deuda 3. ¿Sí? Vamos a suponer, estas son tarjetas de crédito, esta también de tarjeta de crédito, vamos siendo un poco más realistas, y no voy a considerar aquí deudas de auto, deudas de casa, porque ya son diferentes, y voy a irme a tarjetas de crédito, que son prácticamente el problema principal. Muy bien, lo primero que hay que saber es diferenciar cuál es la que tiene el menor monto que se deba, ¿sí? Hay que identificarla, suponiendo que en esta yo debo 1000 pesos, por ejemplo, en esta debo 8000 y en este de aquí debo 50000. Para que tenga un poco más de sustancia, aquí debo 10000 y aquí debo 18000, ¿ok?
Bien, pues esto es algo de lo que te quería mostrar. Analizar precisamente los inicios, analizar precisamente cómo al comienzo, en palabras textuales de Evan Carmichael, todo mundo apesta. Sí, al principio vamos a estar sujetos a una gran cantidad de errores. Esto me lleva a la reflexión que te dije antes, la década perdida. Es decir, estos contenidos son de hace más de 10 años y podemos ver cosas que han cambiado. Es decir, tu físico cambia, tu manera de pensar puede ser que se vaya depurando. A lo mejor no es tanto que cambie, pero se va depurando, se va afilando. Tu mentalidad, la manera en la que te puedes expresar y te haces más consciente precisamente de aquellas cosas que te ayudan a mejorar. Sin embargo, si no nos sometemos a un feedback de una forma recurrente, pues posiblemente no vamos a ser conscientes de los avances que hemos tenido. Como dice Jordan B. Peterson, vamos analizando nuestro progreso contra nuestros propios resultados. Es importante que no haya temor de exponerse. Como se comenta, al comienzo va a haber muchas fallas, al comienzo va a haber defectos que no vamos a ser conscientes en ese momento. Sin embargo, la clave es que lo hagas lo mejor que puedas con las circunstancias, los recursos que tengas. Analizando los primeros contenidos, te das cuenta que el audio era muy malo, la cámara era pésima. Sin embargo, quizá en ese momento pues no estábamos conscientes de eso. Lo hacíamos simplemente porque queríamos compartir algo. La temática pues ya traía una cierta línea y de ahí es un proceso en el cual tú vas definiendo tu camino. Sin embargo, este viene siendo la moraleja de la historia. Una vez que tú ya tienes claro una pauta a seguir, no te desvirtúes. Trata de aplicar los 3 principios básicos: consistencia, constancia, disciplina. Y repito, consistencia, constancia, disciplina. Esto es o estos son los aspectos que al final harán que las cosas valgan la pena. Pero no nos vamos a dar cuenta de ellos sino hasta que pase el tiempo. Te invito a que hagas tu propia reflexión, te invito a que comentes precisamente sobre esto, te invito a que reflexiones también y cómo tú puedes implementar tu propia máquina del tiempo. Te recuerdo, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. ¿Te gustó esta información? Entonces no te pierdas el programa Principios Experto, el único programa donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y te conviertas en una mejor versión. Cada día mostrándote un nuevo principio precisamente que te ayudará a ese propósito. Revisa los detalles, no te pierdas el acceso al programa y yo te espero del otro lado.